18. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S 819. Tengo el honor, señoras y señores, de presentarles a tres distinguidos ecuatorianos con vasta experiencia en el seguimiento político y fundamentalmente en el seguimiento económico de la realidad de nuestro país. Nos honra con su presencia Abelardo Pachano, ya lo dijimos. Anuncio a Gonzalo Ortiz, doctor, bienvenido, muchas gracias. Anuncio al doctor César Montúfar, distinguidos académicos que nos dispensan con su compañía. A mí me parece, economista, con todo respeto a los compañeros que intervinieron en la conferencia abierta, en la entrevista amplia al señor presidente de la República, entiendo que respetuosamente faltaron algunas interrogantes más exigentes, porque el tamaño de la deuda para el 2024, usted sabe, economista Pachano, que va a llegar a niveles extremadamente preocupantes si es que el endeudamiento, el proceso de endeudamiento de parte de la Torre, el señor presidente del Frente Económico, tipo correísta no él, sino el formato de endeudamiento es de autoría del presidente Correa, que no lo piensan abandonar por una necesidad de subsistencia de la caja fiscal sin mayores contratiempos. Pero no sé si sea alguien de Alianza País, hombre o mujer, el mismísimo expresidente, que se dé modos, si es que la respuesta del pueblo ecuatoriano es porfiada e irresponsable el 4 de febrero, de ser el candidato a la presidencia y potencialmente ganar la presidencia de la República. Parece que el presidente Moreno lo que quiere es mantener adecuadamente tanto a la burocracia del partido, que es la que en buen porcentaje ocupa el mayor espacio de puestos públicos, como también las necesidades de subsistencia del país. Consiguientemente, en el 24 vamos a tener sobre 70,000 dólares, sobre 70,000 millones de dólares, el tamaño de la deuda de nuestro país. ¿Y quién va a pagar eso? Le pregunto, esta me parecía que era una interrogante necesaria, respetuosa pero indispensable de plantearla al señor presidente Moreno. ¿Usted lo vio enterado de la situación, preocupado por lo que pueda gestar el 24? Gracias, Gonzalo. La invitación del presidente a 4 miembros del Foro de Economía y la presencia de los más altos representantes de su gobierno en el frente económico, en el frente político, incluso algunos ministros del área de educación y de relaciones exteriores, creo que nos da una señal de la preocupación que tiene el gobierno respecto al tema de la economía. ¿A ustedes se los dijo? No en vano la iniciativa tomada por el presidente de invitarnos, podía haberlo hecho de manera individual o personal, pero reunió a un número importante de sus colaboradores para poder escucharnos lo que nosotros teníamos que decir. Y nos dio el espacio suficiente para decirlo, con la firmeza, con la claridad, yo diría con el respaldo debido de las razones que nos llevaron ya como foro a presentarle esa carta abierta. El tema del endeudamiento estuvo en el diálogo con el presidente, fue reiteradamente comentado,
y es una derivada absolutamente inocultable de ese desmesurado tamaño del Estado ecuatoriano. Yo en febrero del año anterior, con el apoyo del Observatorio de Política Fiscal, me atreví a hacer una estimación de la deuda real, saliéndonos de los artificios jurídicos que se crearon para ocultar buena parte de ella, y dijimos que en esa época ya era 60.000 millones de dólares. Sí, estamos hablando de hace un poco más de un año, o casi un año. Hoy el presidente lo reconoció paladinamente anoche, dijo que son 69.000 millones de dólares. Es decir, el presidente está consciente de que tiene un problema de una dimensión extraordinariamente compleja. ¿Que nos va a costar a todos los ecuatorianos pagarla? Sí, claro. Y esa era precisamente la angustia que desde hace años veníamos manifestando al gobierno nacional, de que el modelo de gestión económica era un modelo que estaba acumulando pasivos para que las nuevas generaciones se hagan cargo de ellas. Y en ese sentido fue una irresponsabilidad de parte de ese gobierno de seguir manteniendo un aparente estado económico floreciente que en la epidermis arrojaba buenos resultados, pero que en el fondo estaba carcomiendo todas las bases del futuro de la sociedad. Y la deuda no es el único elemento que nos tiene adelante. Solo falta una parte complementaria. Alrededor de 1.000 millones de dólares crece la deuda cada año. No más, el año pasado creció 7.000 millones. Por eso es que cuando el gobierno nos dice a nosotros que el déficit fiscal es mucho más pequeño, nosotros le confrontamos y decimos, si es tan pequeño, ¿por qué la deuda crece tanto? Porque la contratapa del déficit fiscal es el incremento de la deuda, y el año pasado la deuda creció a más de 7.000 millones. Es decir, inclusive... para el periodo de él se requerirían de un poco más de 20 y pico de miles de millones de dólares. Mira, Gonzalo, se hizo un análisis en el año 2016 de que qué pasa con el Ecuador si sigue la misma política económica. Y para el año 2020 se necesitaban 60.000 millones de dólares adicionales. Ahí está el estudio, está escrito, 60.000 millones de dólares. Porque esto va en progresión geométrica. Claro. Sí, no es que 8.000 más 8.000 más 8.000, no, es 8, 10, 12, 15, porque hay que ir pagando intereses, hay que reconocer todas las obligaciones, y cada vez se vuelve más difícil el controlar el gasto público. ¿Y por qué aparece sereno el señor presidente? Perdone que insista en este rubro. Aparece sereno el presidente Moreno porque él tiene el convencimiento de que todo va a ir bien en cuanto al rendimiento que también de divisas que también el modelo económico le va a proveer en estos próximos años. Bueno, yo digo, ¿de dónde? No, ¿de bueno, dónde? La serenidad en un presidente es fundamental. Pero no porque está sereno quiere decir que sea un desaprensivo o que no tenga preocupación de los temas. Pero para tomar decisiones tiene que el Ejecutivo y los dirigentes políticos tienen que estar serenos. Es decir, y aquí hay un tema que también fue controversial en la conversación, y es que el ministro de Finanzas lo dijo, y lo dijo de una manera tal que nos causó mucho escozor. Dijo que él prefiere atender la urgencia antes que reconstruir la confianza. Y es que con urgencia no se hace política, no se hace política económica, no se encuentra futuro, porque las urgencias acaban con todo tipo de racionalidad. ¿Y por qué no le dijo esto? Se los dijo, claro que se lo dijimos al ministro. La conversación fue franca, fue una conversación respetuosa, pero no por respetuosa se omitieron los criterios que se tenían que decir. Al presidente se lo dijo que nosotros creemos que no tiene programa económico, que lo que tiene es un programa fiscal con unos objetivos de crecimiento económico.
Pero nadie nos ha enseñado el programa monetario, nadie nos ha enseñado el programa de balanza de pagos, nadie nos ha enseñado el programa de producción, nadie nos ha enseñado cuál es el programa de inversión pública o de inversión privada. No, ha sido el sector privado y los institutos de investigación, las universidades, las que han tratado de suplir esta deficiencia que tiene la programación económica. Pues entonces, cuando a uno le preguntan, oiga, ya que usted está diciendo que el Estado tiene que achicarse, diga qué partidas tiene que recortar. Espérese un ratito, no se programa así la economía. La economía se programa por señalar cuáles son los objetivos y los papeles de cada institución, y le corresponde al gobierno el señalar esas prioridades. Pero si el gobierno quiere seguir haciendo la obra con el desorden y con los sobreprecios que hemos visto del gobierno anterior, el problema fiscal le va a hacer explotar a la dolarización. Porque la dolarización es un dique que tiene un nivel de resistencia, pero no es inmutable ¿Y ese no será el objetivo? Preocupaciones del doctor Gonzalo Ortiz. No va a ser el objetivo. Creo que ningún presidente va a tener el objetivo de hacerle explotar a la dolarización. Yo creo que la serenidad que mostró Moreno se juntó con algo que a mí me sorprendió, que es un conocimiento mejor de la economía de lo que yo creía. Manejó bien las cifras, dentro de la serenidad creo que mostró, y al final pidió confianza, ¿no? Pidió fe en el país, dijo que están haciendo las cosas bien, que lo harán. Una cosa que tiene de bueno Moreno es que reconoce que puede equivocarse, pero que están haciendo las cosas de la mejor manera, con transparencia. Yo creo que en general el programa fue, en primer lugar, que haya un programa como ese es bueno, ¿no es cierto? El programa, y tal vez en respecto de la primera pregunta, todavía Tocayo, el hecho de que faltaron preguntas es que faltó tiempo. Incluso me parece que fue menos de lo que anunciaron. Anunciaron 90 minutos y fueron 75. Y la otra cosa es que había cortes comerciales, lo cual es rarísimo. En los programas del presidente y la prensa, por ejemplo, que teníamos con Rodrigo Borja, se dedicaba la hora entera, claro, ¿no? Pero bueno, era una concesión a los canales a que pongan su publicidad. En algunos solamente pasaban publicidad propia, ¿no? De los programas, de las telenovelas que tienen y demás. Pero la otra cosa que fue buena fue, claro, los entrevistadores en general son personas con experiencia, que tal vez, claro, sí, le hacían la concesión de no ponerse a repreguntar y a contrapreguntar. No había tiempo, les limitaron bastante el tiempo y por eso es que no llegaron a ninguno les provocó preocupación la forma como el señor presidente le cogía con exceso de, ¿qué podríamos decir? ¿De confianza? De confianza, de que las cosas no van a explotar en algún momento, sí, de una manera que puedan irse cargando hasta el formato monetario. Lo que decían a mí eso me asusta. A cualquier persona más o menos que conoce. Los entrevistadores decían bueno, me dicen que no puedo, ya no hay tiempo, tengo que pasar a la siguiente pregunta. Sí, un poco fue restringido eso. Ahora, respecto de lo económico, hubo algunas novedades. Esto de que va a haber la refinería del Pacífico, yo creíamos que estaba enterrado eso, ¿no? Y que va a haber una ronda de inversionistas ahora el 30 de enero, y que es una buena noticia, dice él. A mí lo que me llama la atención es que no se haya cuestionado nada respecto de la refinería, es decir, el robo que ya ha habido ahí, eso no, la corrupción, la que preparó eso, y luego el propio concepto de la refinería, porque los expertos en petróleo suelen decir que no va a haber el petróleo suficiente para refinar. ¿De dónde va a venir ese petróleo? ¿Qué tipo de refinería va a ser? Bueno, supongo que los inversionistas que van a invertir van a tener que averiguar todo eso y que habrá los estudios suficientes. Esa fue una novedad. Y la otra, respecto de cierto ahorro para la caja fiscal, es de este anuncio de que va a haber una licitación para los corredores viales, supongo que son los ya existentes, que le va a ahorrar al Estado el mantenimiento de las carreteras. Creo que dijo 1.500 millones de dólares al año. Entonces creo que eso sí fue bueno en el sentido de la economía. Pero claro, esta preocupación central respecto del déficit del endeudamiento, él justificó el endeudamiento con relación al PIB. Dijo que si seguimos creciendo no importa endeudarse.
Y yo no creo que sea tan así, ¿no? Sobre todo porque ese crecimiento proviene de la deuda y del gasto fiscal y no es un crecimiento real y sostenible, sobre todo del empleo y de la producción del país, sino más gasto y más gasto fiscal. El tema es que no es un endeudamiento productivo, por así decirlo. Exacto. Es un endeudamiento destinado a mantener los niveles de gasto público y a mantener los puestos de trabajo del batallón de adherentes que manejan la parte administrativa del sector público. Digo batallón porque es una cantidad que ha crecido. Me he preocupado de hacer un seguimiento desde que está Alianza País en el gobierno, y el crecimiento es realmente geométrico, no aritmético. Entonces, las preocupaciones suyas, ¿por dónde van, doctor Montúfar? Muy buenos días, Gonzalo. Un saludo a Abelardo Pachano y a Gonzalo Ortiz. Un gusto poder compartir con ellos este panel. Yo me pregunto, Gonzalo, ¿hasta cuándo los ecuatorianos, y allí yo me incluyo, vamos a seguir teniendo presente al estilo de Correa o a la diferenciación del presidente Moreno respecto del estilo de su antecesor Rafael Correa, como yo diría el criterio principal de disculpa al actual gobierno respecto de los grandes temas y grandes omisiones que hasta ahora, ya casi a un año de gestión, todavía no se llegan a resolver, no se llegan a plantear? Sin duda, creo que Moreno marca un cambio importantísimo para el país, de un liderazgo autocrático, absorbente, vertical, autoritario, a un tipo de liderazgo más concertador, más consensual, más dialogante, más respetuoso, y eso es muy importante. Gonzalo hace un momento decía, el mismo hecho de que existe un programa como este ya es una señal positiva. Sin embargo, me parece a mí que este tema, la diferenciación de estilo, tampoco puede llevarnos a soslayar o a invisibilizar las grandes, diría, las grandes falencias y los grandes desafíos que hasta ahora no han sido topados, Y yo creo que al menos de allí tenemos 4 grandes desafíos que, desde mi perspectiva... ¿Usted no ve un camino o varios caminos de solución? Sí, la consulta popular y el referéndum... señor presidente nos deje tranquilos, que está tomando en cuenta determinados rasgos de la crisis y que tiene preparado ahí un buen volumen de alternativas de solución. Yo creo que, por ejemplo, el referéndum y consulta popular aborda, yo diría, de manera puntual algunos aspectos, pero que son absolutamente insuficientes y hasta yo diría peligrosos, riesgosos, es que son mal utilizados. De todas formas, el llamado del movimiento político que presido, Concertación, es a votar sí. Pero los desafíos del Ecuador son mucho más graves y mucho más profundos. En el tema económico, Abelardo nos acaba de mencionar sencillamente que no hay un programa que uno pueda avisorar de un cambio de modelo respecto al modelo estatista en que el Estado se transformó en el motor de la economía, en que el endeudamiento y que la inversión pública eran sencillamente la forma como el anterior gobierno siguió fondeando y después gastando de manera irresponsable los recursos públicos. En el tema lucha anticorrupción, creo que hay temas y casos importantes, pero de todas formas absolutamente insuficientes. La llamada comisión que creó, que ha abordado algunos temas importantes, incluso ha planteado una reforma legal que formó el gobierno, tampoco digamos que ha dado saltos que yo diría son significativos. En el tema social, yo creo que todavía no tenemos indicadores que nos muestren, pero me imagino que la situación social del país comienza a tener, me parece a mí, un desgaste y un deterioro. Hay una cifra interesante de empleo, bueno, menciona una reducción en el empleo, pero por ejemplo, el tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es un asunto crítico, yo diría incluso ya catastrófico, frente al cual el gobierno no está en este momento anunciando absolutamente nada. Y en el tema de la reforma institucional, como dije... la gente le pregunta, ¿y qué podría anunciar respecto al IES? Bueno, yo creo que en realidad hay
hay acciones concretas que el gobierno debería, por ejemplo, por mencionar, la restitución del 40% de los fondos de reserva sería una medida absolutamente urgente, de la cual en este momento no se nombra. El único anuncio es que va a haber un titular del IES y que ese nuevo titular del IES va a ser una persona con perfil técnico. Bueno, es un halagador, pero eso no es suficiente. Así no se va a resolver la crisis de la seguridad social. Entonces, yo diría, el punto aquí es que en realidad, hasta ahora, al gobierno de Lenín Moreno le hace falta un real programa de gobierno en todos estos ámbitos que le den al país un destino, un camino de solución de los gravísimo legado y gravísimos problemas con el que heredó del gobierno del expresidente Rafael Correa. Y creo que el cambio de estilo, que es bien importante, no puede dejarnos en este momento de ya plantear esos temas con fuerza, porque me parece a mí que pasada la consulta, es decir, para el 5 de febrero, yo creo que el país espera del gobierno de Lenín Moreno un verdadero gobierno que comience ya a tomar el toro por los cuernos y a decirnos al Ecuador, y a decirle al Ecuador qué va a hacer en el tema económico realmente, qué va a hacer en el tema de lucha anticorrupción, qué va a hacer en el tema social, y ahí yo menciono en especial el tema del IES, y cuál es el camino de reforma institucional y constitucional, porque con lo que se ha dicho, con lo que topa la consulta, por ejemplo, no se toma el tema de la autoridad electoral, no se topa el tema de la independencia de la justicia, no se topa el tema incluso de las relaciones exteriores del Ecuador, que también en la Constitución plantea asuntos complejos y complicados. Es decir, creo que los ecuatorianos ya esperamos un presidente que comience a gobernar y que no solamente se diferencia de su antecesor. Importante, sí, aquello, pero eso no es, allí no se agota una agenda de gobierno. Economista Pachano, si le quitan todas las tarjetas de crédito al gobierno nacional, ¿con qué puede el señor ministro de Finanzas, aparte de que va a ser sacado del gabinete, ¿con qué pueden responderle los otros integrantes del Frente Económico? Bueno, esa opción no hay. O si se produce, tendría efectos extremadamente difíciles, inclusive hasta de poderlo comentar. El esquema... ¿Qué significaría quitarle las tarjetas de crédito? Sí, eso significaría cerrarle todas las posibilidades de financiamiento del déficit fiscal de una y obligarle a que empiece a repagar la deuda que se ha contratado de esta manera tan agresiva y poco responsable a lo largo de los últimos años. En realidad, Gonzalo, el problema más serio que nosotros tenemos es que si la idea que quiere el Ecuador es la de sustentar la dolarización, no hay otro camino que llegar a un gran pacto fiscal, y así lo he definido yo y se lo dije al señor presidente en la reunión, de que el Ecuador tiene que llegar a un pacto fiscal mediante el cual podamos primero definir el papel del Estado en la economía, el papel del Estado en la sociedad, las prioridades sociales que tiene que hacerlo y hacerlo bien, encontrar un socio o un grupo de socios internacionales que nos acompañen en un periodo de transición. Y yo se lo mencioné, le dije, el Banco Mundial podría capitanear esa calidad, porque nosotros no vamos a poder sustituir el proceso de endeudamiento de una vez por todas. Siempre vamos a necesitar, y especialmente en la transición, inclusive crear un poco más de deuda, de mejores condiciones, contratada en mejores condiciones, para ir desplazando, eliminando y renegociando esta deuda tan brutalmente mal contratada. Entonces, si nosotros conseguimos reordenarle al Estado, tener el compromiso de nuestros socios internacionales de proveernos recursos y darle a las actividades privadas unas reglas claras de funcionamiento a lo largo del tiempo, hay la posibilidad de ir reconstruyendo a la sociedad ecuatoriana. Ahora, como nosotros queremos sostener la dolarización,
debemos reconocer que el programa yo diría, de retorno hacia los equilibrios macroeconómicos va a tomar mucho tiempo. No es un programa de corto plazo, no pueden haber medidas de shock. Es más, es contraindicado en el modelo una medida de esa naturaleza, pero tiene que haber un direccionamiento claro. Perdone la curiosidad, ¿por qué es prohibido? Porque tenemos un tipo de cambio fijo y porque no tenemos moneda propia además. Entonces, si nosotros tomamos medidas drásticas, realmente vamos a ocasionar más daño social del que ya tenemos. Aquí, por ejemplo, y hay que ser bien claros, aquí no se puede hablar de reducción de salarios. Eso no es ni políticamente viable, ni es económicamente recomendable en el momento en el que estamos viviendo. Lo que hay es que establecer un programa de mejora de productividad. Hay que trabajar por la vía de la productividad para que el salario que estemos pagando sea un salario que nos permita a nosotros ser competitivos en los mercados internacionales. Entonces, este gran pacto fiscal, porque el problema que nosotros tenemos, el problema central es esta forma desordenada, absurda de manejo del gasto público, que tenemos que ponerle un límite. Y en ese sentido estamos desde cuándo ya sobreendeudados. Desde hace buen rato. Y no es el problema del tamaño de la deuda, no solo el tamaño de la deuda, sino que son las condiciones en las que hemos contratado la deuda. Nosotros tenemos unas condiciones de pago. Ahora dice el gobierno, y tiene razón en esa parte, dice, ahora hemos contratado en mejores condiciones financieras que las anteriores. Cierto es, pero siguen siendo condiciones incompatibles con la capacidad de pago de la economía. Y aquí vale una reflexión. La economía no va a crecer poquito o no va a crecer los próximos años. Sin embargo, la deuda va a seguir creciendo, de tal manera que el peso que tengamos en el servicio de la deuda en una economía estancada va a ser cada día más alto. Fíjese que el año pasado pagamos en intereses por deuda pública 2.500 millones de dólares. Y con estas contrataciones adicionales, en el año 2018, pensar en 3.200, 3.300 millones de servicio de la deuda no es descarrilado. Por la forma como está planteado el déficit fiscal. Entonces, si nosotros sabemos que por todos los tributos se recauda en términos netos 13.000 millones, casi un 28% se nos va para servicio de intereses de la deuda. De tal manera que ya es una carga sumamente pesada que descansa en el esfuerzo contributivo de todas las actividades y de todos los ecuatorianos. Y a la final hemos hecho todo esto y no resolvemos el problema social, porque en los 10 años de gestión de este modelo, cuando uno toma los indicadores de empleo, y yo me di el trabajo de mirarlos con todo el detenimiento para ir a la reunión con el presidente, en los 10 años la población ecuatoriana aumentó en 3.300.000 personas. En el año 2007 éramos 13.700.000 y ahora somos 17 millones de ecuatorianos, es decir, 3.300.000 ecuatorianos más. De esos 3 millones, la población económicamente activa aumentó 1.800.000. 1 millón, de 6.300.000 a 8.100.000. Y en empleos adecuados, aumentamos 700.000. 700.000, es decir, 70.000 por año. Necesitábamos nosotros, si la población económicamente activa entraba o en edad de trabajar entraba al mercado, necesitábamos nosotros una cantidad de 180.000 trabajadores nuevos en empleo adecuado y lo pusimos 70.000. Pero lo más grave, de los 70.000, de los 700.000 en 10 años, 260.000 fue aumento de empleados públicos. Es decir, 26.000 empleados públicos adicionales por año, lo cual deja que en el sector privado, en el sector productivo, empresa, se aumentaron 44.000 empleados adecuados por año.
44.000 frente a 180.000, que eran los meses, digamos, para ir cubriendo las necesidades. Demuestra que el programa económico, y a pesar de la abundancia de recursos, fue socialmente ineficiente, absolutamente ineficiente. Y si sigue aplicando esto, el gobierno actual no puede cumplir la oferta inicial, que era 1 millón de empleos, 250.000 anuales, y que anoche los redujo a 500.000. Es decir, claro, revisó la meta y va a tener que seguir revisando todas las metas del presidente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos dicho? ¿Y el dinero fue a la corrupción entonces? El dinero fue a distintas cosas, Gonzalo, pero no tuvo el acompañamiento de una política, pongámoslo así, amigable con el sector privado, que sea capaz de generar empleo a través de nuevos proyectos. Y déjeme concluir nada más. ¿Qué es lo que se le dice al presidente? Si usted sigue por ahí, ya no va a tener más empleo público, porque además va a tener algo que salir del empleo público. Porque si vamos a contraer al sector público, algo habrá que ir reacomodándoles a esos empleados públicos en el sector privado. Pero con 44.000 usted está lejísimos de la meta social que ofreció el programa suyo. Por lo tanto, desde el punto de vista estrictamente social, usted está urgido a modificar su política económica. Y ahí es necesario hacer un programa económico inclusivo. Sí. Es decir, un programa económico que tome en cuenta la necesidad vital de resolver el problema laboral, el problema de ingresos de los ecuatorianos, y que le va a llevar necesariamente a buscar mecanismos de atracción de la inversión privada en cantidades sustantivas. La brecha de inversión para crecer en el Ecuador es 7.000 millones de dólares anuales. 7.000 millones de dólares anuales. ¿De dónde vamos a sacar los 7.000 millones de dólares? En minería tenemos 800. En petróleo, digamos que tenemos otros 800. Digamos que con las giras del ministro de Comercio tenemos unos 400 millones más. Estamos en 2.000. Nos faltan 5.000. Para crecer, porque esa es la brecha que se creó, esa es la brecha que está establecida en los números publicados por las cuentas nacionales del Banco Central, sin tomar ninguna modificación, a pesar de que tenemos ciertas observaciones sobre esas. Entonces, Gonzalo, usted ve la acumulación de problemas que hay. Hay un problema de deuda, usted tiene un problema de carácter social, usted tiene un Banco Central con un balance absolutamente malo, en donde tiene unos activos de muy difícil recuperación, y le entregaron inclusive basura, como esas acciones que le entregaron, que no sirven absolutamente para nada. Y hay que reconstruirle porque se han tomado recursos privados que estaban en el Banco Central. Claro. Todo esto implica una redefinición conceptual de la política económica. Doctor Ortiz, ¿usted no cree que desde el año 13, tal vez el 14, se comenzó a sentir una especie de gasto infructuoso que realizaba el gobierno? Se comenzó a evidenciar una corrupción espantosa con sobreprecios en la adquisición de infraestructura para los entes estatales, y que mucha gente del sector privado, que hoy incluso constituyen vocería de reclamo a la falta de modelo económico, ¿no?, se ganaron hartísimo dinero. Los sectores financieros inclusive intermediaron negocios y se tornaron realmente potentes económicamente. Es decir, hubo un boom de precios petroleros, un boom de gasto fiscal destinado intermediado por la empresa privada, que también ganó enormes recursos, y que no hubo tampoco una devolución, si cabe el término, a través de impuestos bien calculados, adecuadamente auditados,
que hagan copartícipe también a la caja fiscal. Hubo una temporalidad de por lo menos unos 5 o 6 años en donde todo el mundo le robaba al Estado. No, es que no hay otra forma de decir. Todo el mundo le robaba al Estado y los sectores privados no eran minúsculos en ese sentido. Colaboraban, contribuían, lo que pasa es que no se les puede comprobar. Pero aquí, ¿cuántas veces 2 exdirectores del Servicio de Rentas Internas nos manifestaban aquello? De que el goce también era para los privados, los que tenían, obviamente, información, ¿cómo llaman esto? Privilegiada, ¿no es cierto? Se adelantaban a los acontecimientos y tenían buenas amistades en el sector público. Así se operó toda una, qué sé yo, unos 6 años de vida privilegiada de ambos sectores. Y ahora están reclamando los mismos sectores privados de que no hay un plan de gobierno adecuado cuando dejaron fregando en unidad de acto con el sector oficial. Esto no me puedo detener de decirlo, no me consta, no tengo cifras, no puedo decir fue él, pero todos sabemos quienes gozaron en la etapa de abundancia de recursos que caracterizó al gobierno de Correa especialmente. Ahora el presidente Moreno tiene que solucionar todos estos problemas, pero él dice, tampoco yo me voy a hacer cargo de todo lo que resultaría ponerle en dirección de retro, digamos, al carro del Estado, para que le caiga a todo el mundo, si es posible, a trompón limpio, ¿no? Porque eso es lo que ocurriría. Entonces el presidente también quiere navegar en aguas seguras y no pasar a la historia con una eficiente responsabilidad, por así decirlo, frente al Estado y a la sociedad ecuatorianos. Perdonen por la manera como yo trato de hacer entender, yo sé que el público sí me está entendiendo, y esa es la plena. Yo creo que el resultado de todo esto, Gonzalo, es el desempleo. Es ahí donde, a partir sobre todo del 2015, empezó a sentir la gente, porque claro, esta expansión de la que hablaba Abelardo, de 260,000 empleos públicos nuevos, ya no pudo seguir al mismo ritmo. Ya, como tú dices, ya desde el 14 y mucho más del 15, el Estado ya no podía seguir contratando a esa brutalidad de personas y empezó a sentirse el desempleo, porque si solo 44,000 empleos se creó en el sector privado, y esos empleos básicamente, creo yo, los empleos son en los comercios, en los centros comerciales, en las grandes cadenas de almacenes, porque nada en el sector productivo, las fábricas no han crecido, lo que han crecido son los centros comerciales. Y entonces empezó a acumularse un desempleo creciente. ¿Por qué es la caída de la popularidad tan alta que tuvo Correa, que nos abismaba, que seguía teniendo popularidades altísimas a partir del 2015? Que a la gente no le puede ver, que le rechaza en todas partes. Por el desempleo, porque hay un desempleo pavoroso. Ayer Moreno se sintió satisfecho de que ha bajado el desempleo en 0.6. Yo no creo que esas sean cifras que realmente muestren el problema del país. El empleo adecuado también dice que ha crecido, pero ha crecido mínimamente. El desempleo continúa. El desempleo abierto. Bruto también está creciendo, dijo. Sí, se sintió satisfecho de que han sido 2 y que va a ser 2 el del año 2017. Claro, son décimas. Y no es posible que se sienta tan satisfecho Moreno por el desafío que tiene por delante. Desafío que sobre todo se concreta para la población en el desempleo, en la falta de empleo. Y eso, en este balance que nos ha mostrado Abelardo, con cifras, ya lo sentíamos, porque la gente en los barrios lo que está es desesperada por eso están por el sí, creo yo, porque quieren ver un cambio. Claro. Y entonces la responsabilidad de Moreno a partir del 5 de febrero es qué es lo que va a hacer con la política económica, qué va a hacer con ese equipo económico que es el mismo de antes y que no puede ser. Yo anoche también me asombré de verle a Augusto Barrera defendiendo
algunas de las políticas de Correa, defendiendo el endeudamiento, defendiendo el modelo más socialista del siglo XXI, como es que llaman, aunque Moreno tuvo en eso una frase, ¿no? Dijo que el socialismo, que quiere perenizarse en el poder, es socialismo del siglo pasado. Pero, y lo dijo 2 veces. Lo dijo 2 veces. Y yo creo que ese es el gran desafío, y qué bueno que se haya reunido con esta comisión del frente, de esta frente, ¿cómo le llaman ustedes? Foro económico, para que oiga otras opiniones. Yo no creo tampoco que el modelo tiene que ser el modelo empresarial de desarrollo. Tiene que ser un modelo que sea de un socialismo democrático, porque cuando uno habla con los socialistas del siglo XXI o del siglo XX, rechazan cualquier modelo empresarial. El otro extremo es el modelo plenamente empresarial. Tiene que ser una cosa intermedia en que el Estado tenga un papel, además que ha crecido tanto que no puede dejar de tener un papel, pero en que haya, por ejemplo, esto es una muy buena noticia, lo de las alianzas público-privadas para el manejo de carreteras. Ojalá también la refinería del Pacífico sea algo así, para que no le obliguen al Estado a seguirse endeudando para financiar ese monstruo que es la refinería del Pacífico. Pero tiene que haber mucho más en ese sentido, una dinámica mucho más grande, ¿no? Y claro, el actual ministro de Finanzas tiene que ser cambiado. Y no por sus cualidades intelectuales o profesionales, sino porque fue parte del gobierno de Correa y por tanto no genera confianza. Claro. Entonces, y lleva a todos sus alumnos de la pontificia a los puestos claves del frente económico. Bueno, eso hacemos los profesores, ¿no es cierto? Cuando conocemos a un alumno brillante, les llevamos a que trabaje. Pero yo hice esto en el diario hoy. Lo que pasa es que coinciden. Lo que pasa es que coinciden ideológicamente y eso sí está mal. Claro. Entonces, tenemos que, tiene que cambiar. Creo que Moreno es el gran desafío a partir del 5 de febrero. Va a ganar la consulta. Yo, sin embargo, estuve en Guayaquil y me doy cuenta que falta promoción del sí. En Guayaquil no hay una campaña fuerte del sí, hay una campaña del no. Por ejemplo, en los pueblos de la costa se ven grandes pintadas en las paredes, lo cual significa que alguien paga algunas brigadas para que vayan a pintar. Pero por el no, están ahí. Y creo que es necesario intensificar fuertemente, que no se duerman en los laureles y crean que van a ganar 70-30. Doctor Montúfar, el señor presidente dijo que va a evitar sobreendeudarse. Nos comprometió aquello. Dijo que ya va a usar menos la tarjeta de crédito. Algo así dijo. Dijo que el futuro para él se muestra positivo, que va a haber desarrollo social. Eso sí es inevitable. Él es un apasionado y está bien. Es un obsesionado por el desarrollo social, siempre y cuando la parte económica que lo financie esté funcionando adecuadamente, digo yo, o dicen la generalidad de los ciudadanos. Entonces él va a mantener el diálogo. ¿Con quién debe mantener más diálogo, más acuerdos comerciales? ¿A quién debe destinar mayores apoyos? ¿A qué sectores productivos? ¿Cómo debe él introducirse con sus funcionarios en los dramas, en los sufrimientos, en los conflictos que tiene la empresa privada, y no andarles fregando la pita, fiscalizándoles a través de un seguimiento impositivo exagerado de volúmenes casi policíacos o algo por el estilo. Las tarjetas de crédito, dijo también que iba a pensar lo de integrar la Alianza del Pacífico. Ellos son partidarios del ALBA y esas organizaciones fidelistas que dejaron creando, y ahí quieren permanecer. Eso es para ellos un avance ideológico que los prestigia, que les hace pasar a la historia. El señor presidente Moreno no va por esos caminos.
Él quiere ya revisar esas políticas de carácter comercial, ¿no? Entonces, si el PIB está creciendo, ha de ser por algo. Si hay una ley de reactivación que está dando resultados, ¿usted cree que el presidente está bien enterado de que las cosas van por buen camino? ¿O simplemente son sus anhelos los que ayer fueron gastados en desmesura, si usted quiere? El optimismo del señor presidente, que felicitaron los periodistas en esos momentos y hasta la gente, y ustedes acaban de hacerlo ahora, como que no se compadece mucho con lo que viene para los años después del 22, del 23. A eso me refiero, porque yo realmente me siento un hombre preocupado y patriota, si cabe el término, por lo que va a venir. Pues no, uno se tiene que no entregarse, digamos, a los discursos exageradamente positivos. Si uno ve que las tendencias, ya por experiencia de seguimiento desde el área periodística, no están bien orientados o no están bien seleccionados. Y yo me permito alargarme en esto porque me parecía correcto mi intervención en ese sentido. Sí, mire, Gonzalo, cuando el precio del petróleo estaba cercano a los $100 o superando los $100, cuando el Ecuador vivía una situación, digamos, interna e internacional completamente distinta, como en la que gobernó el expresidente Correa. Quizá gobernar era muy fácil, como hacer declaraciones, algunas de ellas demagógicas y pomposas, como las que el expresidente hacía habitualmente los días sábados en sus famosas sabatinas, con las arcas fiscales llenas de petrodólares, de impuestos de los contribuyentes y de deuda. Entonces era fácil gobernar y la palabra presidencial era casi la realidad. Pero esa ya no es la situación en este momento. Por lo tanto, yo insisto que no podemos conformarnos, y sobre todo a partir del 5 de febrero ya no podemos conformarnos con las declaraciones y el cambio de estilo del presidente Moreno. Me parece a mí que el principal problema allí está en que es absolutamente indispensable ir más allá del diálogo a un cambio, yo diría, real, podría decirlo, de metodología política. Abelardo lo ha dicho con meridiana claridad: para el ámbito de lo económico es necesario un pacto fiscal. Yo diría, para todos los demás desafíos es necesario una gran concertación. Tal vez la palabra pacto tiene un sabor de falta de transparencia, de algo que se realiza se utiliza en el lenguaje, se utiliza la palabra pacto, pero yo hablaría más bien de una concertación en todos los ámbitos. Pero ese cambio de metodología política, entonces, ¿qué quiere decir? Que ya no es la palabra presidencial ni las buenas intenciones del presidente, sino la articulación de diversas posiciones en función de intereses nacionales definidos concertadamente. Por eso es que el problema no es si es que es un modelo socialista o es un modelo neoliberal, es cuál es el modelo en que los ecuatorianos podemos concertar, a qué modelo podemos apostarle, cuál es el modelo económico al que podemos llegar luego de que consensuemos una posición. Y eso igual para la reforma que es necesaria al IES, igual para que en el Ecuador exista una verdadera reforma institucional y constitucional que realmente modifique y corrija los grandes problemas que tiene la Constitución, e igual incluso en los grandes temas de la lucha anticorrupción. Entonces, se necesita un cambio de metodología política, pasar del personalismo, yo diría caníbal de Correa, al personalismo vegetariano de Lenín Moreno. Y eso implica una concertación nacional. El problema es que... Con reglas para todos. Con reglas para todos, en que todos tenemos que ceder, todos tienen que ceder, todos tienen que ganar y todos tienen que perder. El problema es que hasta ahora me parece, porque el gobierno de Moreno sigue en el esquema de gobierno personalista de Correa, que no hay política, que no tenemos realmente un ministro de la política,
que no tenemos actores en el gobierno que estén que tengan la voluntad y la claridad de pensar aquí más allá del diálogo. Hay que ir tejiendo una red de acuerdos, un conjunto de acuerdos en todos los temas. Lo que le hace falta a Moreno, me parece a mí, es política y un cambio de metodología política y ubicar, Gonzalo, el papel y el lugar que tiene que ocupar Rafael Correa. Nosotros como país hemos padecido, hemos sido víctimas de este mito del gran ausente. La política ecuatoriana por 40 años vivió bajo la sombra de amenaza del regreso de Velasco Ibarra. La política ecuatoriana de los 70 vivió bajo la sombra del riesgo de una eventual presidencia de Assad Bucaram. Hemos vivido bajo este mito que está internalizado, es parte de nuestra cultura política. No podemos empeñar el futuro y el presente a la sombra del retorno eventual o posible de Rafael Correa. El tema Rafael Correa para mí es un problema judicial. Él tiene que responder ante la justicia por su responsabilidad, no solo política, sino penal, de lo que fue la organización delincuencial que en el Ecuador se constituyó en los últimos años para delinquir. Y por lo tanto... Perdone, el tema es que él construyó un decreto destinado a que solamente caiga su compañero de papeleta y él él que dominó, digamos, en esas tareas malosas para el país, él se ha quedado libre de culpa, aparentemente. Lo que pasa es que si el presidente Moreno y el país se queda preso en este mito del retorno de Rafael Correa, Moreno va a seguir gobernando, no para el Ecuador, sino gobernando para Alianza País. Fíjese, la selección de la terna de la vicepresidencia. Esa terna no fue pensada en el país. Esa terna fue pensada para contentar a Alianza País. El mismo contenido de la reforma del referéndum y de la consulta popular, salvo quizá el tema de la plusvalía. Todos los demás temas de consulta y de referéndum tienen que ver con problemas internos de país. O sea, Moreno gobierna para contentar a la coalición partidaria que lo llevó al poder. Y mientras eso siga ocurriendo y no exista una política con mayúscula, no la política con minúscula, la política con mayúscula y un cambio de metodología hacia una concertación, yo creo que el Ecuador va a seguir preso de este mito y no vamos a tener capacidad de dar un que bien reclama y propone Abelardo, a la concertación, yo llamaría en todos los otros temas, porque así cambian las sociedades modernas, Gonzalo. Yo diría, uno de los grandes equívocos del correísmo, que quedó demostrado que era falso, era decirnos que un líder iluminado con toda la popularidad de la plata del mundo, habiendo aniquilado a todos sus adversarios, podía cambiar el Ecuador. Y eso se demostró que no ocurre. Ni con toda la plata del mundo, ni con toda la popularidad del mundo. Las sociedades modernas cambian y resuelven sus problemas, sus desafíos, cuando sus actores acuerdan objetivos generales y se ponen a trabajar. Cuando tenemos la madurez suficiente como sociedad para saber dónde tenemos que ceder y dónde podemos coincidir con otros que son parte del mismo barco, del mismo proyecto común, que en este caso es del Ecuador. Yo creo que ahí está el tema principal de la falta de política del gobierno. Excelente, doctor Matúfar. Lo último, economista Pachano y doctor Ortiz, ¿ustedes podrían ser tan bondadosos en tejer un plan de reactivación económica adecuado y un comportamiento de un presidente, de un ejecutivo, que deje de lado las prácticas anteriores, que solamente dé seguimiento a las virtuosas, a las que han generado buenos resultados? Lo que nos anunció el presidente, dejar la tarjeta de crédito, buscar otro tipo de acuerdos internacionales como la Alianza del Pacífico, hacer crecer el Producto Interno Bruto, pero con una gran inversión y confianza de parte de los sectores privados, de los sectores empresariales, con una ley de reactivación que nos tiene ofrecido, nadie lo conoce, y una deuda siempre transparentada. Además que justifique lo que él decía reiteradamente,
estamos manejando bien al país. ¿No es desmesurado aquello, o si es que tiene derecho a reivindicar eso? ¿En qué líneas el presidente está manejando bien a la nación ecuatoriana? Tenga la bondad, usted primero, economista Pachano, si es tan amable. Bueno, yo creo que de la presentación que hizo anoche el presidente se derivan algunas, yo diría, posibilidades de rectificación. No reconoció el tema, por ejemplo, de la deuda que tiene el Estado con el IES, pero sí aceptó que hay que estudiarle al tema y hay que encontrarle una solución, y que si bien hay un informe de auditoría o de Contraloría sobre el problema de salud, hay en ese sentido una investigación posterior del Estado para tratar de conciliar los intereses de la institución de previsión con las del Estado ecuatoriano. Abrió también el tema de estudiar la incorporación del Ecuador a la Alianza del Pacífico. Sí, dejó abiertos un montón de temas sobre lo que uno podría decir está siendo la filosofía un poco implícita, explícita del gobierno, de un revisionismo a la gestión general de su predecesor. Ahora, sin descuidar el desarrollo social, obviamente, sus planteamientos economistas. Bueno, él tiene sus puntos de vista. ¿Y usted también los tiene? Todos lo tenemos. Es más, cuando estamos hablando de cuál debe ser el programa económico, lo primero que hay que definir es qué queremos que sea el Ecuador en el futuro. Y yo creo que los ecuatorianos no tenemos clara el objetivo general de construir una sociedad de ciertas características. Yo estuve mirando el tema... ¿De ciertas características liberales? No, de ciertas características... ¿Como dice el presidente? A ver, vamos en el tema. Yo estuve revisando, por ejemplo, la decisión del último congreso del Partido Comunista Chino. Y el último congreso decidió hacer suya la filosofía y el pensamiento de Xi Jinping, es decir, de su líder, y puso como meta que para el año 2049 China esté incorporado de pleno a los países desarrollados, de que no tenga pobreza, de que su nivel de ingreso de sus habitantes sea compatible con el concepto de país desarrollado. Ese es el objetivo. Eso quieren ser los chinos. Quieren llegar a ser la primera sociedad económica del mundo. Ahí está la meta, clarísimo. Y dicen, vamos a trabajar ¿sobre qué? Sobre un modelo económico basado en el mercado, pero con intervención del Estado. El viejo concepto que lo conocimos cuando estábamos en la universidad de la economía mixta de mercado, postulado de un gran economista muy conocido por los estudiantes, que era Paul Samuelson, que se ganó inclusive por el multiplicador de la inversión, se ganó el premio Nobel. Y la economía mixta de mercado ha tenido distintas versiones. Es la economía social de mercado, si es que uno lo ve desde el punto de vista alemán. Pero, ¿qué es lo que dice? Necesitamos tener un Estado que cumpla con sus responsabilidades sociales, que sea vigoroso, que sea eficiente, que rinda cuentas, y también necesitamos una actividad privada que tenga unas reglas claras y que descanse también en la eficiencia que sean honestos con el Estado. Y que sean eficientes. Y que no solo estén buscando siempre la protección con costo para el consumidor y beneficio de ellos. Entonces, yo creo que las cosas las tenemos bastante más claras. Ahora, ¿cuáles tienen que ser? Las tenemos mucho más claras con Moreno que con Correa. La posibilidad de que Moreno revise la línea de gestión de la política económica la dejó anoche y la dejó abierta de una manera implícita, no fue tan, yo diría, preciso en ese campo, pero reconoció que hay que modificar algunas cosas. Incluso yo en la conversación con el presidente, yo le recordaba que él utilizó una vieja frase de Keynes cuando dijo
ante tanta crítica que recibía Keynes por sus cambios de opinión, decía, cuando el mundo cambia de situación, yo cambio de opinión. Y eso es una frase clásica de Keynes, que era la manera como se defendió de su evolución de una visión ortodoxa hacia una visión menos optimista de la economía de mercado. Entonces, al Estado ecuatoriano, al gobierno le corresponde hacer esa misma reflexión. A nosotros nos corresponde hacer esas reflexiones. Hemos tenido que ir cambiando conforme cambia el mundo. El mundo del año 2018 no es el mundo de la década de los 80 ni de la década de los 90, de tal manera que nos tenemos que acoplar. Y conforme van pasando hechos en el mundo, tenemos que ir viendo de qué manera nos arreglamos. Solo para pintar un tema. Uno de los enemigos, y le voy a poner así entre comillas, uno de los enemigos del empleo ahora es la tecnología. La tecnología va a seguir siendo el motor de desarrollo futuro, el conocimiento y la tecnología. Pero ya estamos viendo, y hay un temor del desplazamiento de la mano de obra por la tecnología. Y el debate es cómo mantenemos la participación de la mano de obra en una sociedad altamente tecnológica. Entonces, eso nos lleva a replantear los paradigmas que teníamos antes. Y tiene que ser una visión mucho más, mucho más abierta al rompimiento precisamente de esos viejos paradigmas para encontrar las soluciones del futuro. ¿Qué dice el doctor Gonzalo Ortiz ahora que hay máquinas para doblar la ropa? Estaba acordándome estamos editando entre la Universidad Andina y la Corporación Editora Nacional las obras completas de Germánico Salgado. Y estoy encantado porque estoy escribiendo la introducción al tercer volumen y estoy leyendo lo de Germánico. Y en los 80 él ya estaba preocupado por este tema de la tecnología. De que el conocimiento, la concentración de conocimiento en las máquinas iba a desplazar mano de obra. Después se respondió a eso diciendo que no, que se creaban nuevos puestos de trabajo, se desplazaban cajeros, pero se creaban, para decirlo de una manera sencilla, puestos en aquellos que fabricaban los cajeros automáticos, digamos. Y entonces, pero la verdad es que no es así, y por eso ganó Trump, porque hay un montón, millones de desplazados en los Estados Unidos que se quedaron sin trabajo y que son los que votaron insatisfechos con el modelo por los migrantes, según ellos, ¿no? Bueno, no, los migrantes es la mano de obra más barata para limpiar excusados, te digo de verdad, para eso, para cuidar a los viejitos. Pero aquellos que hacían minería, por ejemplo, aquellos que trabajaban en el tema de los recursos naturales en el centro oeste de los Estados Unidos, los que trabajaban en la metalurgia, en la fabricación de vehículos, han sido desplazados. Ahora, yo creo que hay que darle a Moreno el beneficio de la duda. Y el beneficio de la duda, por ejemplo, respecto a de Vicuña, a todos nos molestó que esa terna terrible de correístas. Pero lo que dice César puede tener otra lectura. Es verdad que tenía que contentar a los de AP y que no era para el país esa terna, sino para contentar los de AP. Pero es que lo primero que tiene que hacer un gobierno es sobrevivir. Y necesita ese bloque de AP, de excorreístas. De ahora en el Parlamento. Y lo primero que tiene que hacer es ganar la consulta. Esa es su obligación fundamental ahora. Entonces, en parte y la obligación de la gente votarle 7 sí. Exacto, eso es parte importante. Pero para Moreno hay que darle el beneficio de la duda. Incluso los 3.000 millones recién colocados en deuda, hay que verle en ese sentido. Es decir, él tiene que seguir gobernando y tiene que seguir teniendo recursos, incluso para pagar sueldos, y ahora que llega la consulta. El problema es que viene después de la consulta, y entonces allí es donde viene este programa económico que tiene que ser un programa distinto, que tiene que ser sin el señor de la Torre, que tiene que ser con una mirada más amplia hacia el sector privado y al sector privado en general, no los grandes grupos monopólicos concentradores que ya ganaron bastante dinero en la década de Correa, sino hacia la pequeña industria, hacia la mediana industria, hacia la creación de unas condiciones que permitan a la gente volver a tener, los artesanos, los pequeños industriales, volver a tener algún futuro y por tanto poder contratar a personal y crecer en el empleo. Ese es el gran desafío en los próximos años, no tanto el asistencialismo, no tanto las casas gratuitas, que también,
pero sobre todo la creación de empleo. Y ahí está el gran desafío de Moreno. Entonces le damos la confianza y el 5 de febrero empezamos a tomarle cuentas. El doctor Montúfar estuvo anoche escuchándole al señor presidente y quedó impresionado antes de comenzar su sueño. Quedó impresionado cuando le dijo, tengan fe. Un pedido o una seguridad, doctor Montúfar, de parte del señor presidente cuando nos dijo, tengan fe. Bueno, yo creo que hay que reconocer que en estos 10 meses casi de gobierno, el presidente Moreno ha logrado algunas cosas importantes. Yo creo que todos reconocemos, y no es poca cosa, su papel en haber puesto de lado al expresidente Correa y a ubicar realmente el legado de su gobierno. Yo creo que eso es un valor importante. Y reivindicar aquello. Y todos reconocemos aquello y reconocemos positivamente. Sí. Sin embargo, me parece a mí que ese llamado a que tengamos confianza y fe tiene que tener contenido. Tenemos que llegar y el presidente y el gobierno tiene que enseñarnos, darnos pistas respecto a cuál es el contenido de esa fe a la que se nos está llamando. Y yo creo que la obligación quizá del gobierno es decirnos con claridad si es que el Ecuador va hacia una transición en lo económico, en lo político, en lo institucional, no solamente en el estilo, o si sencillamente se trata de una reinvención del mismo modelo correísta con un liderazgo personalista vegetariano. Y creo que eso me parece a mí es el tema. Yo quisiera creer, y creo que la mayoría o muchos ecuatorianos podríamos sentirnos con certezas y tener fe si es que fuéramos realmente hacia una transición. El 5 de febrero, me parece a mí, comienza realmente una segunda etapa del gobierno de Moreno. Me parece que allí es donde el gobierno tiene que dar señales claras. ¿Con 7 sí? Por supuesto, hay que votar 7 veces sí, pero de manera reflexiva, de manera crítica, no como un cheque en blanco, no como una sencilla rechazo a un cierto personaje. Yo creo que hay que votar sí, pero de manera reflexiva, de manera crítica y también teniendo presente los riesgos de las preguntas, porque yo creo que así como tienen elementos positivos, también tienen elementos riesgosos. Muchas gracias. Yo soy Gonzalo Rosero. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable.